Tu respiración es la llave. Hay algo respirando en ti ahora mismo. Y tal vez nunca fuiste realmente tú. Esto no es una metáfora, es ciencia. El Instituto HeartMath lo midió. Tu respiración crea un campo electromagnético real que cambia el entorno, influye en las personas a tu alrededor y da forma a tu propia realidad. Pero aquí está lo impactante. Si no estás respirando conscientemente, ese campo no está siendo guiado por ti. Está siendo impulsado por viejos recuerdos, miedos heredados y patrones invisibles que ni siquiera te das cuenta de que cargas. Todd nos advirtió hace milenios: el hombre es fuego y aliento. Pero si el aliento no es tuyo, la creación tampoco lo será. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Crees que estás creando tu propia vida, pero solo estás reaccionando, respirando de la manera en que te enseñaron, con prisa, con tensión, con miedo. Pero cuando retomas el control de tu respiración, algo cambia. El campo a tu alrededor comienza a reorganizarse. La realidad responde de manera diferente. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo hacerlo, porque este campo puede ser reprogramado ahora. Y la clave es el observador silencioso que vive dentro de ti. Quédate hasta el final, porque vas a aprender a respirar de una manera que activa tu poder real. Y esto no es solo un ejercicio de aire, es una tecnología sagrada que Todd dejó oculta y comienza a revelarse en tu próxima respiración. El alma entra en el cuerpo con la primera respiración, y en esa respiración el destino está escrito. Y cuando el velo comienza a levantarse, sucede algo inesperado. Empiezas a darte cuenta de que ya no se trata solo de respirar. Se trata de identificar el origen de lo que impulsa esa respiración. Porque si lo que respira dentro de ti es miedo, escasez, culpa o urgencia, entonces eso es lo que está dando forma día tras día a la estructura invisible de tu realidad. Y ahí es donde reside la trampa. Puedes tomar cursos, ver conferencias, repetir afirmaciones positivas como mantras, sentarte erguido durante la meditación, comer limpio e incluso buscar pensamientos elevados. Pero si el motor invisible que sostiene tu vibración sigue siendo el miedo, ningún esfuerzo tendrá un efecto real. Estás tratando de construir un mundo nuevo sobre un terreno que todavía está contaminado. Las civilizaciones antiguas lo sabían. En Egipto, los sacerdotes de Thoth entendían la respiración como un código vibratorio. No trataban la respiración como biología, sino como pura alquimia. En la India lo llamaban prana, en la tradición hebrea, ruaj, en la cultura maya, ik. Todos estos términos tenían una cosa en común. No hablaban de aire, sino de esencia, fuerza vital, origen, el aliento original. Pero los egipcios fueron un paso más allá. No solo nombraron esta fuerza, mapearon su geometría, crearon un sistema preciso para usar la respiración como una llave para acceder a diferentes estados de conciencia y frecuencias creativas. Y este sistema no se entregaba al azar. Estaba reservado para los iniciados, aquellos que habían silenciado el ruido externo lo suficiente como para escuchar lo que se movía en su interior. Este mapa, conocido en las tradiciones herméticas como la geometría de la creación, no está dibujado en papiros ni oculto en los muros de los templos. Está grabado en tu cuerpo, en tus centros de energía, en la forma en que el aire se mueve dentro de ti. Y con cada respiración consciente, activas una de esas llaves internas, incluso sin saberlo. Thoth dijo: lo que vibra dentro de ti da forma a lo que se manifiesta fuera de ti. Esto no es simbólico, es literal. El mundo que te rodea reacciona constantemente a lo que vibra silenciosamente en tu campo. Y lo que vibra silenciosamente está determinado por lo que respira en ti.
Respirar con miedo es vibrar caos. Respirar con prisa es vibrar distracción. Respirar con resistencia es vibrar bloqueo. Pero cuando la respiración se vuelve consciente, cuando tomas el control interno del movimiento, que siempre ha sido automático, el campo comienza a responder de manera diferente. Es como si la realidad, hasta entonces confusa y fragmentada, comenzara a encontrar una nueva dirección. Porque el origen ha cambiado. Y si el origen cambia, todo cambia. Ese es el secreto que la mente moderna no ve, porque está demasiado ocupada tratando de arreglar los efectos sin tocar nunca la causa. El pensamiento racional busca lógica, planes, control. Pero el campo creativo no responde a la lógica, responde a la coherencia, responde a la vibración silenciosa que emana de la respiración. Este mapa oculto no es esotérico en un sentido vago, es real, es práctico y está activo ahora mismo, mientras respiras. La única pregunta es con qué frecuencia accedes a este mapa, con presencia, con intención, con verdad. Este mapa no está perdido, está codificado en ti, y tu próxima respiración puede ser la primera llave, el nacimiento del observador, aquel que ve sin tocar. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente giras esa llave en tu interior? Algo cambia, silenciosamente, sin explosión, sin ruido, como descubrir que todo el tiempo alguien ha estado observando tu vida desde dentro de ti. Alguien que no piensa, no reacciona, no juzga, solo observa. Y ese alguien no es una idea, eres tú, el verdadero tú. Durante años creíste que eras lo que pensabas, que tu identidad estaba hecha de ideas, opiniones, recuerdos, deseos, juicios. Pero todo eso es forma temporal. La mente construye, organiza, reacciona. Pero no eres tú. Lo que eres no piensa. Simplemente ve. Y ese ver es el nacimiento de lo que los antiguos llamaban el ojo quieto. En los escritos atribuidos a Thoth, este punto de conciencia se describe como aquel que permanece incluso cuando todo a su alrededor cambia. No se desplaza con el tiempo. No oscila con las emociones. No se aferra a la forma. Es lo que observa la forma surgir y desaparecer. Es lo que ve sin tocar, siente sin ser afectado, percibe sin interferir. Los textos herméticos llaman a esto la conciencia superior. La parte del ser humano que existe más allá de la dualidad, más allá del sí y el no, lo correcto y lo incorrecto, la ganancia y la pérdida. Cuando respira sin interferir, sin tratar de controlar, sin forzar una sensación, es en ese espacio donde aparece esta conciencia. Y cuando aparece, no grita, simplemente se revela. En ese instante nace algo nuevo, el observador. El observador no trata de cambiar los pensamientos, los ve, no lucha contra las emociones, las reconoce, no trata de forzar una frecuencia, simplemente respira y percibe. Y esta percepción, limpia, silenciosa, neutral, comienza a transformarlo todo. Porque al ver sin involucrarte, dejas de alimentar los ciclos repetitivos de la mente. El drama pierde fuerza, la ansiedad pierde terreno, la resistencia se disuelve. Thoth describió este proceso como el comienzo de la verdadera transmutación. En términos alquímicos, es la primera etapa de solve et coagula, la disolución del ego rígido y la formación de una nueva identidad, no basada en el esfuerzo, sino en la presencia. A partir de ese punto, todo lo que sucede dentro de ti deja de ser personal. El pensamiento que una vez definió quién eras ahora se convierte en solo un movimiento, como una hoja llevada por el viento. Y tú no eres la hoja, eres el cielo donde se mueve. Es un cambio sutil, pero profundo. Y cuando sucede, la realidad exterior también comienza a responder. Situaciones, encuentros, reacciones de la gente, todo cambia, porque el que ve ahora es otro.
y lo que ve sin apegarse crea una nueva vibración, una vibración que organiza. Este es el verdadero nacimiento, no el físico, sino el nacimiento de la conciencia despierta, ese momento en que te das cuenta de que siempre estuviste ahí, pero no tenías nombre ni forma. Solo estabas esperando que se creara el espacio. La mayoría de la gente todavía está tratando de controlar sus pensamientos, forzando la positividad, creyendo que superar el caos interior es una cuestión de fuerza mental. Pero el secreto no está en el esfuerzo, está en aquello que observa todo sin perderse en nada. La pregunta ya no es qué piensas, sino quién se da cuenta del pensamiento. Y ese ya está empezando a despertar. Lo que sucede ahora no es algo que ves con tus ojos o escuchas con tus oídos. Es algo que sientes sutilmente en el campo. El campo a tu alrededor comienza a responder incluso sin palabras, incluso sin acción. Y esto no es misticismo, es física. La ciencia lo llama el efecto observador. La simple presencia consciente de quien observa cambia el comportamiento de lo que se está observando. Este fenómeno ha sido documentado repetidamente en experimentos de física cuántica. Un haz de partículas se comporta de manera diferente, dependiendo de si un observador consciente está presente. Si el observador está allí, el patrón cambia. Si no, la realidad se comporta de forma aleatoria. Pero si el campo responde a la conciencia, entonces es esa conciencia la que está dando forma a la realidad. Todd habló de esto miles de años antes de que la física moderna nombrara el fenómeno. Lo llamó la palabra silenciosa. No era un discurso con sonido. Era un discurso vibratorio, una emisión invisible de intención pura, libre de ruido, que se manifestaba no a través del esfuerzo, sino a través de la coherencia. La palabra silenciosa no ordena, organiza, no fuerza, alinea, no pide, crea. Esta palabra se activa en el momento en que la respiración se convierte en presencia, no en el pensamiento, no en la acción. Es en ese punto exacto entre la inhalación y la exhalación. Un intervalo de una fracción de segundo que vives todos los días, pero que nunca aprendiste a habitar. Ese espacio es donde se decide la realidad, sin esfuerzo, sin planificación, sin control. En alquimia, este momento se llama el fuego invisible. Es el instante exacto en que la sustancia comienza a transformarse desde dentro. Aunque nada haya cambiado en el exterior, es el comienzo de la cristalización de lo nuevo, y no requiere que hagas más. Solo requiere que seas, que atestigües, que respires y que estés allí plenamente. Es en este espacio entre el sonido y la forma donde el campo comienza a obedecer. No ves luces, no sientes temblores, pero algo comienza a cambiar. La frecuencia, la vibración a tu alrededor comienza a reflejar este profundo estado de presencia. La realidad que una vez reaccionó a tu desesperación, ahora responde a tu conciencia. Y no hiciste nada más que respirar con verdad. En las enseñanzas herméticas, esto se llama magia mental. Pero no magia como ilusión o truco. Magia como la ciencia vibratoria de la creación intencional. La mente, cuando está alineada con la respiración y desapegada del ego, se convierte en la herramienta más poderosa para la manifestación. Pero no se trata de imaginar lo que quieres. Se trata de ser lo que deseas, de vibrar eso, de respirar eso en silencio. Todd dijo, en el silencio la palabra se hace carne. Es en ese silencio donde el campo recibe las instrucciones más puras. Instrucciones que no provienen del habla ni de la mente racional. Provienen del observador despierto. Y ese observador no necesita explicar nada. Solo necesita respirar y percibir.
Ahora imagina cuántas veces has estado en ese intervalo sin saberlo. Cuántas veces tu campo respondió a ese punto silencioso, pero estabas demasiado distraído para darte cuenta. Cuántas realidades ya se han creado a tu alrededor, solo porque por un breve momento estuviste presente. Has estado presente en miles de momentos de creación silenciosa, pero nunca te diste cuenta de que estabas en el centro de ellos. El principio cuántico que explica el misterio de Thoth. Porque nadie te enseñó nunca a mirar ese punto específico, ese microinstante que pasa desapercibido incluso para las mentes más entrenadas. La respiración sucede. Inhalas, exhalas. Pero en medio de ese flujo, casi invisible, hay un vacío. Una pausa tan breve que parece no existir, pero está ahí, exactamente ahí donde el tiempo se detiene. Este espacio entre las dos respiraciones es lo que los antiguos egipcios llamaban el descanso de Ra. No es solo una metáfora espiritual. Era una instrucción energética para los iniciados de los misterios de Thoth. Ese intervalo no estaba vacío. Era un santuario vibratorio. El único lugar donde nada se mueve, pero todo se decide, y no hay tiempo dentro del tiempo. Y allí, en el momento exacto en que el aire está a punto de salir o entrar, dejas de ser una corriente de pensamientos y te conviertes en un punto de conciencia pura y quieta, presente, silenciosa y profundamente creativa. Hoy, la física cuántica llama a ese espacio la pausa cuántica. Una pausa de 0,3 segundos. Lo suficiente para cambiar por completo lo que tu sistema nervioso comunica a tu campo. Lo suficiente para transformar una reacción automática en una elección. Lo suficiente para reescribir no solo tu percepción, sino la vibración que emites al universo. En la práctica, parece tan pequeño que muchos lo ignoran. Y es exactamente por eso que es poderoso, porque es sutil, porque exige que estés completamente presente en ese instante, aunque dure menos que un parpadeo. El tiempo se ralentiza, el cuerpo se aquieta. Y si estás presente justo ahí, en ese punto, entre la acción y la no acción, entras en lo que los alquimistas llamaban el nigredo interior. El nigredo no era solo un momento de oscuridad, era la preparación, era la cámara donde el oro espiritual comenzaba a formarse, era el silencio antes de la palabra, la oscuridad antes de la luz, el no antes del sí. Un estado de suspensión total donde la materia prima comienza a disolver sus impurezas para revelar lo que siempre estuvo allí, la esencia. Thoth describe esto como el momento en que el fuego se enciende en la oscuridad. El fuego, en este caso, no es literal. Es la chispa de la intención pura que solo puede activarse cuando el ego se silencia. Y el ego solo se silencia en el espacio que no puede ser llenado por el esfuerzo, solo por la presencia. Es en este lugar, que parece no contener nada, donde encuentras todo, menos atención. Este espacio no es cómodo para la mente. La mayoría de la gente pasa su vida huyendo de este intervalo. Cuando se acerca, lo llenan automáticamente con pensamientos, con prisa, con distracción. Porque el vacío asusta, el silencio confronta. Pero es precisamente ahí donde comienza toda la creación. Es en ese momento donde comienza el verdadero entrenamiento. Porque estar presente en el silencio entre dos respiraciones no es algo que fuerzas, es algo que permites. Y ese permiso es el comienzo de una nueva forma de ser, una forma en la que ya no reaccionas, respondes, ya no buscas, escuchas, ya no intentas llenar, aprendes a habitar. La mayoría de la gente huye del vacío sin saber qué es exactamente donde comienza toda la creación. Y cuando aprendes a permanecer en ese vacío sin huir, sucede algo aún más profundo. Comienzas a descender hacia adentro, hacia abajo,
hacia el templo que siempre ha estado ahí, pero que nunca aprendiste a habitar, tu propio cuerpo. Thoth no veía el cuerpo humano como un conjunto de huesos y músculos. Para él, el cuerpo era una pirámide viviente, un templo construido con precisión cósmica. Y cada parte de ese templo guarda una historia, cada tensión un secreto, cada dolor una puerta. El cuerpo no miente, solo repite hasta que escuchas, hasta que entras, hasta que respiras en él. La tradición hermética afirma que el cuerpo es el espejo del alma. Eso significa que todo lo que has vivido, todo a lo que te has resistido, todo lo que has evitado sentir, está almacenado en algún lugar de tu interior, no como una metáfora, sino como una frecuencia real memorizada en la carne, en los órganos, en las articulaciones, en el ritmo de tu respiración. Lo que no se expresó se convirtió en un bloqueo. Lo que no se lloró se convirtió en un nudo. Lo que no se aceptó se convirtió en tensión. Pero aquí está el secreto que los iniciados conocían. Estos recuerdos no están aquí para castigarte. Están aquí para ser transformados. Y la clave para eso no es el pensamiento positivo, es la respiración consciente. Respirar exactamente donde duele. Respirar donde normalmente te contraes, donde te reprimes, donde te escondes de ti mismo. Porque cuando bajas a ese punto y permaneces con presencia, la energía comienza a moverse. Los antiguos sacerdotes de Thoth enseñaban que cada respiración tomada con intención podía acceder a una cámara interior de sabiduría. Alineaban la respiración con puntos del cuerpo que correspondían a portales de energía, similares a lo que Oriente más tarde llamó chakras. Pero antes de eso, en Egipto, esos puntos eran tratados como cámaras del templo interior, y cada una necesitaba ser activada, purificada, integrada. La primera cámara es el corazón. Ahí es donde vive la verdad emocional que has aprendido a ocultar. Cuando respiras en ese espacio, puedes sentir el peso de viejas heridas, de palabras no dichas, de amores no resueltos. Pero también es el espacio donde vive la compasión, la que puede disolverlo todo. La siguiente cámara, el centro del vientre, alberga tu fuerza vital, tu intuición, tu poder de manifestación, a menudo bloqueado por la culpa, la vergüenza o el miedo a tu propia luz. El campo invisible que emites sin saberlo. Porque cuando respiras con presencia dentro de tu propio templo, algo comienza a suceder fuera de él. Sin que digas una palabra, sin hacer un solo movimiento, el campo a tu alrededor responde. Y esto no es solo un efecto subjetivo, es medible. La ciencia ya es capaz de detectarlo. El Instituto HeartMath demostró que tu corazón, sí, tu corazón, emite un campo electromagnético que puede expandirse hasta 8 pies desde tu cuerpo. ¿Y qué alimenta este campo? Tu respiración es lo que regula la coherencia entre el corazón y el cerebro. Es lo que armoniza o desorganiza la vibración que transmites al mundo. Lo más impresionante es que este campo afecta a todo lo que te rodea. Personas, entornos, incluso plantas y animales. Todos sienten tu presencia antes incluso de escuchar tu voz. Porque tu campo llega primero y está transmitiendo cada segundo quién eres realmente por dentro. Por eso algunas personas entran en una habitación y todo parece calmarse. Otras entran y la energía se vuelve pesada, tensa, inestable. No es carisma, es el campo, es la frecuencia. Y esa frecuencia está siendo moldeada no por tus palabras, sino por la calidad de tu respiración, por tu coherencia interna. En alquimia, este fenómeno se llamaba el aura magnética de la respiración. Una emisión sutil pero poderosa que no solo reflejaba el estado interno del alquimista, sino que también afectaba la materia a su alrededor. Thoth enseñaba que la frecuencia de la respiración
alinea los mundos, porque la respiración lleva la voluntad del alma. Es el puente entre lo invisible y lo tangible. Cuando respiras sin alineación, tu campo vibra desorden, y esto se manifiesta como retrasos, conflictos, ruido, resistencia. Pero cuando respiras en coherencia, con verdad, con entrega, con ritmo, ya no necesitas forzar el cambio desde el exterior, porque el campo comienza a organizarlo por ti. Te conviertes en un faro, invisible pero activo, un punto fijo que reorganiza todo a su alrededor, no por la fuerza, sino a través de la resonancia. Y este es el comienzo de la verdadera manifestación. No del tipo que proviene del esfuerzo mental o de la repetición forzada de deseos, sino la que nace del estado del ser. Cuando estás completo por dentro, el mundo comienza a reflejarlo. Y no hay necesidad de apresurarse, de convencer o de perseguir. Tú vibras y el universo responde. Es simple y al mismo tiempo es la tecnología espiritual más elevada que existe. Ahora que has activado el campo, estás listo para descubrir qué sucede cuando este magnetismo se encuentra con la verdadera quietud interior. Y es precisamente en este punto donde todo cambia. Porque la mayoría de la gente cree que necesita moverse, empujar, correr contra el tiempo para que las cosas sucedan. Pero el campo creativo, el mismo campo que responde a tu respiración, no reacciona a la velocidad. Responde a la frecuencia. Y más que eso, responde a la estabilidad de esa frecuencia. Thoth dijo: la fuerza más elevada del universo es la que no se mueve, pero sostiene, como el centro de un huracán. A su alrededor, todo gira con furia, pero en el núcleo, en el ojo, hay un silencio absoluto. Ahí es donde reside el verdadero poder, no en el caos que se agita, sino en la presencia que sostiene. En el Corpus Hermeticum, esta sabiduría aparece como el principio del movimiento perfecto, aquello que permanece quieto en esencia, incluso en medio de la transformación. Es el estado de receptividad activa, el punto donde el alquimista ya no fuerza la transformación. Simplemente prepara el campo, respira con intención y permite que lo invisible comience su trabajo. Esta quietud no es pasividad, es poder. Es la firmeza de una montaña que no necesita moverse para desviar los vientos. Es la constancia del sol que no necesita perseguir nada. Simplemente brilla y todo se organiza a su alrededor. Cuando alcanzas este estado de quietud viva, tu respiración entra en un ritmo tan alineado que tu campo se estabiliza como un cristal. Y los cristales, como sabemos, tienen el poder de amplificar, organizar y sostener vibraciones. Todo tu cuerpo se convierte en un instrumento de resonancia. Es en este punto donde todo comienza a llegar a ti, porque has dejado de ser un cuerpo que persigue resultados y te has convertido en un centro coherente que irradia propósito, claridad y confianza. Y la realidad, que antes parecía indiferente, ahora comienza a girar en torno a tu presencia, no como magia, sino como consecuencia vibratoria. Has aprendido a respirar, has aprendido a observar, has aprendido a sostener. Ahora estás a punto de convertirte en el mismísimo canal de la creación. No solo estás respirando, estás enviando órdenes invisibles que dan forma a tu realidad sin que siquiera lo sepas. Y si crees que eso es una metáfora, el Instituto HeartMath demostró que tu respiración emite un campo electromagnético real lo suficientemente potente como para afectar a personas, lugares e incluso eventos. Ahora respira hondo, porque lo que Thoth reveló hace miles de años va mucho más allá. Dijo que tu respiración es el lenguaje secreto de la creación, y aquellos que no dominan ese lenguaje viven dentro de realidades que no crearon, controlados por frecuencias
que ni siquiera reconocen. La mayoría de la gente respira, pero nunca supo quién respira a través de ellos. Y este es el código oculto que nadie te contó jamás. Puedes remodelar tu realidad desde dentro con el poder de una sola respiración consciente, pero solo si aprendes a observar lo que está comandando tu campo en este momento. Y cuando ese observador despierta, la realidad comienza a obedecer.